Muy bien, ya estamos con nuestro invitado Ezequiel Ramoneda del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata. Ezequiel, bueno, es un viejo amigo que venimos trabajando juntos desde hace muchos años para conocer un poco más en profundidad esta región. Pero antes de llevarlos con él, los voy a invitar a la primera parte del informe que les preparamos. Vietnam es un pequeño país ubicado en el sudeste asiático que se ha transformado como un símbolo de resistencia al colonialismo occidental. La historia de esta nación es milenaria, pero si repasamos los sucesos del siglo XX, nos encontraremos con una primera resistencia a la ocupación francesa en Indochina, la región donde se encontraba el actual Vietnam. El colonialismo francés era ya obsoleto, estaba condenado a la desaparición. Una corriente descolonizadora recorría el mundo y nacían decenas de nuevos países. Los términos en que estas nuevas naciones veían la luz implicaban una reforma cosmética, porque los intercambios comerciales se mantenían radicalmente favorables a las antiguas metrópolis, quienes además solían mantener el control político indirecto, manteniendo a sus ex colonias en la miseria. Este modelo fue el que defendió Francia, pero que encontró su fin con la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Previamente, la Liga de Partidos Nacionalistas, Viet Minh, encabezada por el Partido Comunista, había conseguido establecer en los territorios de Cochinchina, Annam y Tonkin el primer estado vietnamita independiente en este siglo, con la capital en la ciudad de Hanoi. La aceptación inicial de Francia cambió debido a las diferencias surgidas a raíz de las disputas por temas de orden político y económico. Con respaldo de Francia, Bao Dai, antiguo emperador de la Indochina francesa, que había abdicado, convencido por Ho Chi Minh, fue nuevamente puesto en funciones por Francia, instaurando el Reino de Vietnam del Sur en julio de 1949, fijando la nueva capital en Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh. De esta manera, el país quedaba dividido en dos partes, en consonancia con una época que nacía y se conocería como la Guerra Fría. Un bando capitalista contra otro socialista. Los acuerdos de Ginebra para cerrar el conflicto establecieron la retirada de los franceses, un armisticio, la división temporal de Vietnam en dos países separados por el paralelo 17 y el reconocimiento de la independencia de Vietnam del Norte. En 1955 fue designado Ngo Dinh Diem como primer ministro del Estado con el apoyo de la CIA estadounidense. Ngo Dinh Diem necesitaba legitimar su poder, por lo que realizó un referéndum para establecer una república en el control del sur. El referéndum dio un resultado de un 98% a favor de Diem. El fraude fue tan evidente que tendría consecuencias. Bao Dai, pese a que contaba con el apoyo de Francia, de los budistas mayoritarios en el país, entre otros grupos influyentes, debió nuevamente exiliarse hasta su muerte en 1997 en París. El plan apoyado por Washington establecía que en 1956 debían celebrarse elecciones para la reunificación del país, pero había un inconveniente. Las estimaciones previas daban como ganador a Ho Chi Minh, líder comunista. Estados Unidos ya había establecido su política de realizar un cordón sanitario alrededor de los estados socialistas. Las teorías geopolíticas que ganaban fuerza en la época, basadas en el pensamiento del británico Mackinder, consideraban que el centro político y económico del mundo era Eurasia, y que las áreas periféricas, costeras, eran el campo de batalla. Nicholas Spiegelman, otro referente en el nuevo pensamiento geopolítico, si bien tenía diferencias con el británico, coincidía en que el terreno en disputa entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se traducía en una confrontación entre el Heartland, Eurasia, en manos del socialismo, y el atlantismo. Dentro de ese cuadro, las zonas costeras, el Rimland, eran las zonas de confrontación directa entre ambos poderes. En el sudeste asiático, Vietnam
era la frontera a defender. Si Estados Unidos quería contener el avance del socialismo, debía frenar su expansión en Vietnam, como había sucedido en Corea. Las elecciones dejarían al país en manos del comunismo, por lo que se decidió evitarlas con diferentes argumentos, como que en el norte no había libertad para decidir sin presiones. Hanoi no aceptó la suspensión y proclamó su propósito de reunificar. La paz acordada en Ginebra llegaba a su fin. Ezequiel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta estar acá. Sí, para nosotros también. Siempre, yo repito siempre, cada vez que nos vemos, que, claro, todos estos años trabajando con esta región de Asia y viendo cómo ha crecido, ¿no? Ha crecido nuestro desarrollo en Argentina, nuestro conocimiento sobre estos países. Yo creo que, perdón que te interrumpa, si hay algo que es realmente complicado de entender para la mayoría de los argentinos y para los latinoamericanos en general, porque programas hay mucho por internet en otros lados, es precisamente lo que es el sudeste asiático, porque hasta de Medio Oriente más o menos todo el mundo algo toca de oído, pero este es uno de los lugares claves que pocos entienden. En el informe hablamos un poco sobre la reunificación de Vietnam, porque siempre está bueno recordar la historia para hablar de la actualidad, ¿no? Así que para que los que nos siguen habitualmente puedan entender un poco y seguir el contexto y lo que vamos a hablar hoy, danos una breve reseña de qué fueron las reformas del Doi Moi. Bien, digamos, como bien mencionaste, Vietnam se reunifica en el año 76, luego de casi 30 años de guerra, si uno considera la guerra de Indochina, el periodo de las dos Vietnam, y bueno, la guerra de Vietnam. Luego, digamos, de unos primeros años de reacomodamiento, reconstrucción del país, del territorio, de la economía, de la infraestructura, imagínense la herencia que tenía, en el año, digamos, de toda la cuestión de la guerra. Estaba arrasado. Arrasado, digamos, el 30% del territorio estaba, digamos, infectado por químicos, otras porciones de toda la infraestructura totalmente destruida por los bombardeos. O sea, fue una construcción de un Estado, no desde cero, sino desde menos 10, desde menos 20. Claro. Encima con una legión de gente dañada por los agentes químicos y todo, justamente las bombas. Justamente en este marco, con esta herencia, en el año ya 85, 86, las autoridades vietnamitas tratan de implementar, digamos, de readecuar la economía vietnamita para empezar a incentivar, por un lado, digamos, cierto grado de privatización de la economía, cierto incentivo, digamos, al pequeño productor, cierta apertura, no una apertura salvaje, sino una apertura selectiva, una apertura gradual, una apertura controlada de la economía al mercado, entendiéndose que Vietnam tenía que insertarse dentro del mundo. Y con esto agrego, las reformas de Doi Moi fueron relativamente muy exitosas, pero en la época del Doi Moi, 85-86, más allá de... Antes de la caída de la Unión Soviética. Antes de que empiece la perestroika. Exactamente, fueron casi, digamos, los inicios incipientes de la perestroika, bueno, coinciden más o menos con esta reforma del Doi Moi. Pero pienso que todavía seguía latente, seguía existente una herencia de la guerra que era el bloqueo comercial de los Estados Unidos. Eso recién se levanta en el 94. O sea, este intento de inserción, de apertura a la economía mundial, de tratar de representar a Vietnam en los mercados mundiales, tenía todavía una dificultad más, un escollo más, que era justamente este embargo comercial establecido por los Estados Unidos y con todo lo que esto conlleva. Entonces, digamos, recién el éxito se va a poder ver recién a partir de la década del 90. Bien consolado con esas tasas de crecimiento de Vietnam al 10, 12% anual. De hecho, fue la segunda economía en crecimiento en Asia después de China durante muchísimos años. No sé cómo está posicionado hoy, si bien se frenó todo este auge de crecimiento que había en Asia. Bueno, justamente, digamos, ya a mediados de la década del 90 y hasta avanzada, bueno, la década del nuevo milenio, básicamente han sido tasas de crecimiento astronómicas comparadas, digamos. Yo me atrevería a hablar de un milagro, de esos famosos milagros asiáticos. Bueno, el milagro vietnamita eran tasas de crecimiento al 8, 10% anual. Claro, a ver, obviamente a la actualidad son tasas de crecimiento menos rápidas. O sea, uno dice, bueno, está creciendo menos rápidamente. No, pero está creciendo. Está creciendo, claro. Menos rápido.
Eso a su vez conlleva, hay que entender qué tipo de crecimiento. O sea, es una economía que todavía mucho más madura de lo que era hace 10, 15 años atrás. ¿Y cómo afectó la distribución de la riqueza? Porque en China sí ha habido problemas en ese aspecto. Bueno, justamente eso ha sido uno, digamos, de los principales ejes que ha tenido, digamos, el desarrollo vietnamita, y vos, como vos recién lo mencionaste. Digamos, acá el tema de la distribución tenía justamente que atender a digamos, a todos los heridos, a todos los minusválidos y a todas las personas afectadas por la guerra. O sea, la distribución económica tenía un fuerte contenido social. O sea, hay un ministerio, inclusive, creo que puede ser que sean 5 millones de personas que estén damnificadas. Aproximadamente, a ver, no hay un número exacto, no te voy a decir tantos millones, pero para tener una idea general de qué hablamos. Y más o menos sí, digamos, entre la gente, minusválidos, estamos hablando de entre 2 y 2,5 millones, entre gente con malformaciones, estamos hablando de unos 3 millones, entre huérfanos y viudas, 1,5 millones, digamos. Es terrorífico, el saldo de eso. Lo que pasa es que acá no tenemos idea de lo que es una guerra, lo que es, y si trazamos un paralelo, en un país se crea un ministerio para cuidar, proteger, amparar a estos discapacitados que de cierta manera dieron su vida al país. Acá, cuando nosotros simplemente los tenemos como descarte, ¿no? Pero bueno, no vayamos a lo nacional, no vayamos a lo nacional. Sigamos con esto. Vos dijiste que el bloqueo de Estados Unidos a Vietnam duró hasta aproximadamente el año 95. Ahora, ¿qué pragmatismo de Vietnam cuando se levanta el bloqueo de aceptar una buena relación con Estados Unidos, su gran enemigo, ¿no es cierto? Como vos mencionaste, se remarcó la palabra, pragmatismo. Digamos, en este sentido, el pueblo vietnamita, las autoridades vietnamitas, no se podían llegar a permitir odios o recelos. ¿Por qué? Porque tenían que reconstruir un país. O sea, cualquier ayuda, cualquier oportunidad que podría ser aprovechada, tenía que ser tomada. Eso era, digamos, lo que se priorizaba frente a cualquier recelo. Justamente una especie, digamos, de giro pragmático, un giro realista, y sí, bueno, de pasar a ser, digamos, enemigos durante 20, 30 años, pasaron a ser en la actualidad aliados. Justamente el bloqueo se levantó en el 94, en el 95 se normalizan las relaciones. 20 años después, Vietnam es un aliado estratégico de los Estados Unidos y ya se levantó recientemente el embargo de armas, se está hablando de desarrollo de energía nuclear, digamos. Uno no podría entender eso. Ahora pusiste ahí el dedo en la llaga. 20 años después también cambiaron las cosas y China no es la China de hace 20 años. ¿Cómo es la relación con China a partir de los sucesos del Mar de China y las discusiones? Uno podría decir que, digamos, ahora la principal amenaza, por no decir el principal enemigo, es China. Ya Estados Unidos ya no es tan... Ese cuco que estaba en la década del 60, en la década del 70, ahora la mayor amenaza proviene de China. Y eso también conlleva este realineamiento de la política exterior o de las prioridades del gobierno vietnamita en lo que respecta a política exterior. En este sentido, como vos mencionaste, el crecimiento chino también se enmarca en la década de los 90 y se consolida en la década del 2000. Un crecimiento económico que empieza a demandar los recursos, que empieza, digamos, a activar un mercado, una demanda internacional y a veces conlleva intereses estratégicos. Control de rutas comerciales, control de yacimientos verificados o potenciales, tanto, digamos, gasíferos como petroleros, salida a aguas profundas. Bueno, todo eso conlleva generalmente en los últimos 5 o 6 años a una situación, digamos, de tensión en lo que son como los mares del sur de China, en la cual, digamos, hay una serie de países donde se incluye a Vietnam, donde justamente hay choque de intereses. Principalmente, bueno, porque hay una herencia particular, hay una historia particular entre estos dos países en los últimos 50 años, en lo cual si uno, tampoco nos vamos a ir a la larga historia, una historia antigua, pero digamos, en los últimos 50 años, digamos, China ha ocupado islas propiamente que entrarían dentro de la soberanía territorial vietnamita. A eso, bueno, ha habido un par de escaramuzas militares. Todo esto se empieza a arrastrar, se empieza a conllevar. Y en la década, digamos, en los últimos años, se le viene a sumar todas estas nuevas tensiones. En este sentido, digamos que
digamos, las mayores diferencias están entre el gobierno vietnamita y el gobierno de la República Popular China. Que son los dos gobiernos, perdón que siga hablando yo. Estoy medio dibujada hoy, veo. Son los dos gobiernos socialistas, los dos gobiernos con reformas de mercado dentro del socialismo. Esto a veces parecería abonar la teoría de que las ideologías en realidad son las excusas que usan los estados para poder llevar a cabo sus políticas, sus necesidades geopolíticas. Podría ser una lectura, digamos, hoy por hoy, digamos, ya digamos de ideología, tanto en el gobierno chino como, como la ideología como conformación, como lineamiento, como una filosofía de un Estado, yo ya lo pondría entre comillas tanto en China como en Vietnam. Sí hay un partido comunista en ambos estados que conlleva el control del Estado, pero justamente esta simbiosis, este sincretismo, este híbrido entre un Estado centralizado de perfil comunista, pero una economía abierta de perfil capitalista, digamos, son híbridos nuevos que entran dentro de la lógica propia ya de, digamos, cuestiones más ancestrales, capaz de pensamiento oriental, como de pragmatismos más contemporáneos. Ya no se va digamos, sujetar a los estándares cerrados de una ideología. A eso voy. Con este tema de la globalización, bueno, se ha logrado llegar hasta los países más remotos, ¿no es cierto? A nivel población, ¿cómo es la aceptación de este pragmatismo? Porque han cambiado las generaciones, han cambiado a la generación de aquella de la guerra con las nuevas generaciones. Se va a acordar eso que decía un embajador de Vietnam. Claro, bueno, que antes el vietnamita no tenía una bicicleta, después tuvo una bicicleta. Y estaba contento con la bicicleta. Y ahora accedió a una moto, está contento con la moto, pero ya busca el auto. Entonces, o sea, ¿cómo es la aceptación de las nuevas generaciones hoy en Vietnam? ¿Y cuál es la visión hacia Estados Unidos y hacia China? Perdón, ya que estamos en la misma pregunta, contéstame cómo esto encaja con las tradiciones culturales que tienen estos pueblos. Bueno, una pregunta compleja. Necesitaríamos todo un programa, una semana. Pero bueno, a ver, en líneas generales, digamos, la población, por lo menos en los últimos 15, 20 años, donde se ha notado fundamentalmente, digamos, los impactos del crecimiento económico, ha empezado, digamos, ya, digamos, satisfechas ciertas demandas sociales básicas, ha empezado, digamos, a demandar, ya no, digamos, necesidades básicas, sino nuevos recursos, nuevos posicionamientos sociales y económicos, los que responden a este posicionamiento económico. Por lo menos capaz esto sea un poco más en China, capaz con la cuestión de Hong Kong, con el tema de la revuelta de los paraguas, qué sé yo, de la juventud. Capaz en Vietnam, por lo menos la prensa que nos llega acá, esto está un poco más solapado, no se nota tanto. También capaz porque la economía sigue satisfaciendo esa cuestión de necesidades. Ahora bien, con respecto a el pasado o la tradición, si no entra todavía a la tercera parte, que es cómo se ven con China y con Estados Unidos. Sí, por eso después lo vamos a abordar más tranquilo y en detalle. Digamos, en líneas generales, digamos, no es... A ver, hay tensiones entre modernidad y tradición, seguramente las hay. Hay nuevas pautas familiares, la familia nuclear, ya no está la familia ampliada, mayores tasas, digamos... sin, digamos el mayor protagonismo de la mujer, conlleva también las mayores tasas de divorcio. ¿En todos lados o solo en las ciudades grandes? ¿O hay diferencia ciudades grandes y campo? A ver, hay un traslado de la población, digamos, del campo a la ciudad. Sí, digamos, eso es a nivel mundial, me parece. Digamos, en los últimos 15 años, el año pasado, ya la mitad de la población del sudeste asiático ha sido urbana y se piensa que en los próximos 10, 15 años, ya casi el 60-70% de la población va a ser urbana. Ahora, ¿qué se entiende por urbana? No imaginan lo que sería el centro, el downtown, el distrito financiero, sino que se empiezan a generar estos colchones, estos bolsones suburbanos bastante empobrecidos, que no están ni en un lugar ni en el otro lugar. Acá la cuestión de la pobreza y acá jugamos también los avances tecnológicos. En el campo hoy se requiere no sé cuánto. Sobrepoblación. Para cerrar, dejo que termines, tenemos 30 segundos así para redondear la idea. Bueno, con el tema de Estados Unidos y con China, digamos, Estados Unidos ha tendido a ser más benefactor en los últimos años frente a China. Y esto se puede ver en algunos casos de boicots comerciales a productos chinos en el caso de Vietnam. En esta conformación de aspectos se va gestando una clase media, una nueva población joven,
con ciertos perfiles característicos en la población vietnamita. Muchísimas gracias. No te dejo hablar más, ¿no? Porque no sé interesante, porque los tengo que llevar a un pequeñísimo corte. No se vaya, enseguida regresamos.